Bien, debemos hallar el logaritmo que aparece en la lámina. Es un logaritmo decimal, no nos pone en la base, se supone que es base 10. Y como dato, conocemos el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. Vamos a recordar un detalle: aunque no me lo den, yo puedo en un momento determinado utilizar el logaritmo de 10, que sabemos que vale 1. Siempre el mismo razonamiento en este tipo de ejercicios. Primer paso: la expresión que me dan debo simplificarla al máximo. Antes de hacer ninguna historia especial, vamos a simplificar dicha expresión. Vamos a expresar todo en forma de potencias. Quedaría logaritmo, una raíz cuadrada que va a desaparecer. Se supone 7,5 elevado a la 1. El índice pasa al denominador del exponente, a la 1 medio. 48. Vamos a recordar que quiero expresar en forma de potencias. Logaritmo, 7,5 equivale a 75 por 10 a la menos 1. Todo ello a la 1 medio. Partido de 48. Seguimos simplificando la expresión. Logaritmo, vamos a descomponer el 75. Si vamos pasito a paso, nos va a quedar 5 al cuadrado multiplicado por 3. Son números bastante sencillos de descomponer, lo hago de memoria. El 10 ni se toca. Vamos a recordar detalles. Voy a copiar la expresión, luego explico por qué no tocar el 10. 48, por ejemplo, es 6 por 8. Como el 6 es 2 por 3 y el 8 es 2 al cubo, queda 2 por 3 por 2 a la 3, 2 por 2 a la 3, 2 a la 4, es decir, 3 por 2 a la 4. El que tenga dificultad para factorizar de memoria, factorizáis pasito a paso. Vamos a ver por qué, por ejemplo, no he tocado el 10. Mirad, en este tipo de problemas, hemos hecho bastantes, me dan el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. Yo puedo disponer, aunque no me lo digan, del logaritmo de 10. Y, si recordáis, podría aparecer el logaritmo de 5. Cuando desarrollemos la expresión, puede aparecer el logaritmo de 5. Es decir, todas las potencias que aparezcan en la expresión tienen que ser idénticas a esos números de los cuales conocemos el logaritmo. 2, 3 y 10. Y como os he dicho, excepcionalmente puede aparecer el 5. Ya veremos cómo resolver esa situación. Base 5, base 3, base 10, base 3, base 2. Todo bajo control. Seguimos el desarrollo. Yo de momento no estoy utilizando propiedades de los logaritmos. Me estoy limitando a descomponer en potencias. Potencia de potencia. Quedaría, multiplico los exponentes, 2 por 1 medio, 2 medios, que es 1, es decir, 5 por 3 a la 1 medio, menos 1 por 1 medio, 10 a la menos 1 medio, partido de 3 por 2 a la 4. Llegados a este punto, pues nuevamente sentido común. Por ejemplo, estas dos potencias con la misma base, puedo dejar la expresión más simplificada. Cociente de potencias con la misma base, restamos exponentes. Me quedaría el logaritmo de 5, 1 medio menos 1, menos 1 medio, por 3 a la menos 1 medio, por 10 a la menos 1 medio, y partido de, el 3 desaparece porque hemos operado esas dos expresiones. Partido de 2 a la 4. Y atención, llegados a este punto, hay bastantes caminos. El camino más inteligente es el siguiente, mirad. Yo puedo transformar ese cociente en un producto. Es decir, propiedades de las potencias. Puedo subir esta potencia al numerador cambiando el signo del exponente. Nos quedaría el logaritmo de 5,
por 3 a la menos 1/2 por 10 a la menos 1/2 y por 2 a la menos 4. Y alguno puede decir, y os entiendo, ¿y cómo se me ocurre a mí esto? Cuando tengáis un poquito de experiencia en este tipo de ejercicios, vais a ver que es conveniente que desaparezca ese cociente. Motivo: cuando ya llegamos a este punto en el que las potencias no se pueden descomponer más, podría descomponer el 10, pero he dicho que no es conveniente. Cuando llego a este punto, tengo que empezar a utilizar las propiedades logarítmicas. Y es más fácil transformar esto en un producto para aplicar la propiedad del logaritmo de un producto, suma de logaritmos. Sin embargo, en este caso, debo aplicar la propiedad del logaritmo de un cociente. Puede ser un poquito más complicado. Transformo el cociente en producto y a partir de este momento, logaritmo de un producto, suma de logaritmos. Esa expresión equivale al logaritmo de 5 más el logaritmo de 3 a la menos 1/2 más el logaritmo de 10 a la menos 1/2 y más el logaritmo de 2 a la menos 4. Podía haber partido de esa expresión. Logaritmo de un cociente, vuelvo a repetir, sería la resta de logaritmos, es decir, logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Vamos a llegar a la misma expresión, pero es más rápido este camino. Llegados a este punto, casi está terminado. ¿Qué nos queda? Vamos a eliminar los exponentes para sustituir el valor de estos logaritmos en la expresión. Dado que el logaritmo de 2 vale 0,3, yo no puedo poner aquí 0,3, porque aquí no tengo el logaritmo de 2. Tengo el logaritmo de 2 a la menos 4. El logaritmo de 10 vale 1. No puedo sustituir esto por 1, porque yo no tengo el logaritmo de 10. Tengo el logaritmo de 10 a la menos 1/2. Es decir, quito exponentes. Logaritmo de 5 menos 1/2 por el logaritmo de 3 menos 1/2 por el logaritmo de 10 y menos 4 por el logaritmo de 2. Y llegados a este punto, conocido, conocido y conocido. El logaritmo de 5 nos está complicando la vida, pero ya hemos hecho varios ejercicios, os voy a recordar. Yo sé que el logaritmo de 5, esto simplemente, vuelvo a decir, es un tema de una cierta experiencia u olfato matemático. Yo no sé cuánto vale el logaritmo de 5, pero como conozco el de 10 y conozco el de 2, se me ocurre poner que es igual al logaritmo de 10 partido por 2. 10 entre 2 es 5. ¿Por qué pongo esos numeritos? Pues porque conozco el logaritmo de esos dos valores. Y como el logaritmo de un cociente es igual a la resta de logaritmos, logaritmo de 10 menos logaritmo de 2, ahora sí, valor conocido y valor conocido. Es decir, el logaritmo de 5 equivale al logaritmo de 10 menos el logaritmo de 2. Consiguientemente, esa expresión matemática equivale logaritmo de 10, 1, menos logaritmo de 2, valores aproximados, 0,3, menos 1/2 por el logaritmo de 3, menos 1/2 por el logaritmo de 10, que vale 1, menos 4 por el logaritmo de 2, 0,3. Efectuamos los productos, operamos la expresión, obtenemos un número que se corresponde al valor de ese logaritmo. Ejercicio resuelto.